Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá en la casa del Señor. Sobre todo, pues, todo lo que Dios da a cada uno de nosotros y nos ha permitido estar juntos nuevamente en esta semana. Así que hoy, no sé, pero en otros países celebran el Día del Padre y que están celebrando el Día del Padre y nosotros celebramos el día domingo. Así que bueno, entonces de todos modos a mí me felicitan dos veces, ¿okay? Así que el día de hoy y el domingo también, y espero que algunos de ustedes también. Bueno, vamos ahora a pasar a lo que es el estudio de Filipenses. Y vamos a ir ahí a capítulo 2, versículo, vamos a ver del 16, por favor, del 16, y vamos a leer hasta el 18. Okay. Cuando lo tenga, pues diga amén y se pone de pie y vamos a leer. ¿Lo tienen todos? Amén. Ok, la palabra del Señor dice así en Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo, primeramente a pesar del trabajo, el tráfico, Señor, y todos los contratiempos. Hemos llegado acá a su templo, Señor, para recibir su santa y bendita palabra. Ayúdenos, límpianos con la preciosa sangre de Cristo Jesús, Señor, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Nos arrepentimos, nos limpiamos nuevamente, Señor, con la preciosa sangre de Cristo Jesús, y que permitamos en nuestros corazones abiertos, Señor, que el Espíritu Santo nos pueda hablar en esta noche. Sobre todo, Señor, sobre este mensaje, Señor, del sufrimiento. Alabado sea usted, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, para quien siempre damos la honra y la gloria. Y todo unánime decimos amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces, estamos viendo 13 elementos importantes que nos sirven, que el Señor no nos ha dejado solos, sino que primeramente vimos que la palabra de Dios, la importancia que tiene. Entonces, si usted ha visto y oyó el video del domingo pasado y el antepasado, podrá ver que la importancia de leer la Biblia. ¿Es de vital importancia? Claro que sí, es de vital importancia. Y la otra es que van juntos, es la oración. Entonces, la oración hay que orar. En pocas palabras, cuando leemos las Escrituras, Dios nos habla a nosotros y nos demuestra cuál es su santa y bendita voluntad. Pero cuando nosotros oramos, nosotros hablamos. Entonces, hay que dejar hablar y poder hablar. No sé si me explico. Y ya explicamos que la oración, la importancia que tiene, porque adentro, cuando estamos nosotros orando, el Espíritu Santo está obrando en nosotros con un solo propósito, y el propósito es que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, y eso solo lo conoce el Espíritu Santo, pero nos ayuda a pedir conforme a su santa y bendita voluntad. Pero ahora viene algo más, es el sufrimiento. Entonces, pongámosle atención a esto para entrar a otro tema ligeramente. Entonces, el sufrimiento lo podemos expresar en diferentes formas. Entonces, todo esto es de vital importancia, y recordar, y se lo está recordando tanto aquí en el capítulo 2 como en el capítulo 3, que lo va a poder entender un poco mejor. Es que hay que permitir que el Señor trabaje en nosotros. Y el Señor constantemente está trabajando en cada uno de nosotros. Sigue trabajando en su iglesia para trabajar a través
de nosotros como siervos, guiarnos. Y así ha venido trabajando y así es como trae a la iglesia. Hay muchas necesidades, hay muchas formas de realmente de operar en la iglesia, pero todo tiene un propósito. Y el propósito que nosotros tenemos y el punto central es Cristo. Entonces eso lo está viendo Pablo desde bajo del punto de vista de una mente sumisa, una mente sencilla. Entonces entremos ahora, para aprovechar el tiempo, a lo que realmente se refiere al sufrimiento. Y realmente la palabra del Señor nos habla claro al respecto. Entonces, sabemos que orar es importante en todo tiempo. Y la misma palabra dice orar sin cesar. Entonces en la Biblia y en la historia eclesiástica, si quiere verlo así, la gente que Dios usaba era gente todo el tiempo de oración. Pero ahora en el sufrimiento, que es el tercer instrumento de Dios, y en este sufrimiento vamos a ver algo muy importante. Y yo quisiera que nos alistáramos siguiendo al libro de Pedro, pero vamos a ver primera de Pedro, por favor. Entonces ya pasando Santiago ya encontramos primera de Pedro. Y quiero que nos vamos a centrar ahí en el capítulo 4, en primera de Pedro. Lo que quiero decir con esto es que el Espíritu de Dios obra en una manera especial en la vida de aquellos que sufren para la gloria de Dios. Sufren para la gloria y honra de Dios. Y también sufren para la gloria de Cristo. Entonces nosotros sufrimos, pero todo el tiempo le damos la gloria, no para nosotros, sino para Cristo. Quisiera que viéramos ahí en el capítulo 4, tienen todos, de primera de Pedro 4. Mire lo que dice desde el versículo 12, por favor. ¿Están conmigo? Vamos a leer hasta el versículo 19. Amén. Amén. Ok. Dice el 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, escuche esto, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchos se extrañan cuando están sufrimiento, no es cierto, cuando están sufriendo, ¿sí o no? Y aquí dice, no es cosa extraña. 13, sino que dice, ¿qué dice? Gozaos. Parece contradictorio, ¿verdad? Si usted habla con alguien del mundo, le va a decir que usted está loco, porque prácticamente parece que contradiciera el versículo 12, ¿no? Leamos el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Aquí hay una palabra que me llama la atención en el 12, dice cosa o cosas. Y esto lo vamos a explicar más adelante en el capítulo 3. Entonces dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Quiénes son los que son participantes del padecimiento de Cristo? Es cada creyente, es cada cristiano. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos el blasfemado, pero por vosotros, dice, es glorificado. Es tremendo. Entonces todas estas cosas Dios nos dice a nosotros y sobre todo nos revela en lo que respecta en su palabra, para que nosotros podamos entender todas estas cosas. Dios quiere que cada uno de nosotros, sobre todo, estemos atentos a su santa y bendita palabra. Es hermoso entender cuando realmente Cristo nos está hablando a través de todo esto, pero es de vital importancia que dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón,
o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, hay una gran diferencia. No se avergüence, sino que, ¿qué es de lo que tiene que hacer? Sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y dice, y si primero comienza por nosotros, hace la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¡Qué tremendo! Si el justo, dice la palabra de Dios, con dificultad se salva, hace la pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? El bien. Realmente cuando decimos nosotros todo esto, el Espíritu de Dios obra de una manera especial en la vida de aquellos que sufren, pero sufren para la honra y gloria de Dios. El fuego de prueba que acabamos de leer de manera especial consume la escoria y naturalmente capacita al creyente para servir naturalmente a Cristo. Hay muchas cosas que muchas veces no entendemos, pero conforme nosotros vamos permitiéndole y abriendo nuestros corazones a Dios, vamos a poder permitirle que Él trabaje en nosotros. Antes de ser salvos, y esto es lo grábese porque esta palabra que voy a mencionar ahorita la vamos a usar constantemente en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 vamos a hacer una ascendencia mucho más fuerte y mucho más explícita para que podamos entender la justicia. ¿En qué justicia obra usted? O pongámosle diferente, ¿en qué justicia estaba usted antes de recibir a Cristo? ¿En qué justicia? Piense un poco. ¿En qué justicia caminaba? Usted caminaba en su propia justicia. En pocas palabras, caminaba en sus propias obras, en la justicia para sí mismo, en la justicia de la ley. Así era como usted trabajaba anteriormente. Pero a Dios no le agradaba nada de lo que usted hacía. Es decir, que usted no satisfacía a Dios, por la sencilla razón, como lo dice el Romano, estaba separado de la honra y la gloria de Dios, estaba separado de Dios. Entonces, justicia. Tenga mucho cuidado con eso, porque si hacemos nuestra propia justicia nos estamos gloriando nosotros mismos. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en la justicia de Dios, que eso es lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque cada creyente está haciendo la voluntad de Dios, no su propia justicia. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, ahorita no lo va a entender, pero lo va a entender un poquito cuando entremos al capítulo 19. Ahí es donde vamos a ver lo que Pablo dice claramente de las cosas. Esa palabra se la acabo de mencionar yo a ustedes, porque Pablo estaba haciendo su propia justicia. ¿Y qué hizo? Perdió todo. Perdió todo lo que era su justicia para sí mismo. Pero ganó para la justicia de quién? Para la justicia de Dios. Si no lo entiende ahorita, lo va a entender más adelante. Pero muchas veces estamos haciendo nuestra propia justicia. Hace como 35 años tuvimos que ir a ver a un pastor ya anciano,
Y sabía muy poco de la Biblia comparado a los que habían salido del seminario, no sé si me explico, o los que estaban en el seminario para ese tiempo. En uno de los seminarios que yo estaba, no voy a mencionarlo, pero fuimos y cuando llegamos ya desde la iglesia, ahora lo entiendo más porque conforme uno estudia y lo aplica a su vida, aprende más. Es decir, que van paralelos. Pero el que estudia nada más y no la aplica, está cometiendo un gran error porque solo se llena de jactancia. No sé si... Bueno, espero en Dios que me entienda lo que estoy diciendo. Pero pasa desde aquí, ¿me entiende? Alguien ya crece, tiene un poco de sabiduría y ya dice, pues, oye, el pastor no sabe nada. Pues el pastor, pues, no, hombre, el pastor está diciendo esto. Y eso es común adentro de las iglesias locales. ¿Me entiende? Tienes que tener mucho cuidado si el pastor tiene cierta edad. Y tiene que ver qué clase de pastor es. Porque no conoce la vida del pastor en sus leídas bíblicas, en su oración y en su sufrimiento para honra y gloria de Dios. Porque desde ese momento en que tú estás viendo y estás diciendo al pastor, mira, el pastor acá, estás únicamente gloriándote a ti mismo en tu misma justicia. No sé si me explico. Te estás jactando y a Dios no le gusta eso. Y yo lo vi desde el principio, dice, pero es que ese pastorcito, imagínense. Y cuando llegamos, muchos querían, y prácticamente yo salí al encuentro a cubrir, e inconscientemente, y naturalmente me opuse a ciertas cosas de ellos, de esa jactancia. Y ahora no sé por qué, pero estudiando el capítulo 3, me vino y empecé a pensar, wow, es cierto que tenemos que tener mucho cuidado qué justicia estamos aplicando como líderes, como pastores, como diáconos, como maestros, o como de cualquier liderazgo, de tener mucho cuidado. ¿Qué nos enseña a nosotros el primer paso que combate contra el gozo? Contra el gozo, ¿no es la mente sencilla? La mente humilde. Eso es lo que tenemos que tener si queremos aprender aún más. Yo con mi pastor nunca le contradije absolutamente nada. Lo que hacíamos era apologética, ver en la Biblia. Y eso a mí me ayudó muchísimo, en el sentido de que aprendí más. Pero nunca me creí más que mi pastor o de otro pastor, y no me he creído tampoco de otro pastor tampoco. Pero hay que considerar esa clase de justicia. La vamos a entender porque vamos a entrar con versículos bíblicos, versículos que realmente me llamó la atención, y fui a ver un poco más Humberto cuando predicó Filipenses 3, creo que es 2:10, perdón, 2:10 y 3:10. Todo esto, yo digo, sí, hay mucho más en este pasaje. Entonces, viendo nosotros todo esto, Pablo mismo experimentó el poder de Dios por la humildad, por tener una mente sencilla, una mente sumisa. Eso, cuando hablamos de esto, no es la parte de actitud, de la forma en que debemos de comportarnos, de que Dios nos está moldeando a cada uno de nosotros. Entonces Pablo mismo experimentó el poder de Dios en la cárcel de Filipos.
estaba de vacaciones. Recuerde que cuando fue golpeado y puesto en los cepos de la prisión, pues podía cantar alabanzas a Dios. ¿A pesar de qué? ¿A pesar de qué? A pesar del sufrimiento. No sé si me explico. Pablo cantaba. Pablo estaba sufriendo. Pero para tener una mente sumisa, ¿qué les he dicho yo siempre? Para tener una mente sumisa, una mente sencilla, ¿cuál es la mejor manera de ver las cosas? ¿Cuál es la mejor manera de ver a la gente? ¿Cuál es esa mejor manera? Depende del punto de donde lo estás viendo. ¿Lo estás viendo desde el punto de Dios? Es la justicia de Él. ¿O lo estás viendo desde el punto de vista tuyo, que es tu justicia, para tu honra y tu gloria? Pero aquí no, Pablo está sufriendo, pero está viendo desde él está viendo. En pocas palabras, lo que quiero decirles es que Pablo está viendo las cosas desde el punto de vista del cielo, hacia la tierra, a todo lo que le está pasando. Y tú te meten a la cárcel, o nos meten a la cárcel, ojalá que nunca pase eso. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿O qué haríamos? Tengo una llamada que voy a llamar a mi mujer para que me venga a sacar. ¿O no es cierto? ¿No haríamos eso? ¿O voy a ver a quién me saca de aquí? ¿Sí o no? Pero una persona que viene, estoy seguro que va a entrar a la cárcel y lo primero que va a ver dice, bueno, vamos a ver a quién le hablo del evangelio. Vamos a ver qué es lo que hago acá para ganar almas para Cristo. Es una mente sumisa, ¿sí o no? Es una mente sencilla, es el modo de actitud. No sé si me explico. Pero ese pensamiento no lo llevamos. Depende de cómo estemos con Dios. No lo miramos desde ese punto. Si es un siervo de Dios, Dios lo va a sacar. Pero lo primero que pensamos es otra cosa. A ver quién me saca de aquí. Mire, usted tengo una llamada. Mire que esto y te olvidas. ¿Se recuerda de un predicador que vino acá? Josué. ¿Te recuerdas de Josué? Josué. ¿Cuántas almas no ganó para Cristo? Ahí adentro. Él trabajaba y lo ponían a trabajar adentro de la cárcel y él trabajaba para Cristo en la cárcel. Y lo apreciaron y le bajaron su condena. Pero él hablaba de Cristo como prioridad. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo debe de estar preparado un cristiano en todas estas circunstancias? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Estaba en el cepo. Cantó alabanzas. Su prueba de fuego también le capacitó para guiar y que fuera perdonado ese carcelero que se iba a matar. Pablo mismo experimentó el poder de Dios ahí mismo, en esa cárcel de Filipos, cuando fue golpeado y puesto en los cepos, podía cantar alabanzas a Dios. A pesar de esos sufrimientos, él no se fijaba. Vamos a Hechos, hermano. Vamos a Hechos en el capítulo, Hechos capítulo 16, por favor. Y vamos a ver del 19. ¿Ok? 16, 19, por favor.
Cuando lo tenga, pues díganme solo un amén, ¿ok? Vamos a leer hasta el versículo, bueno, podemos leer hasta el 33. ¿Están conmigo? Bueno, encarcelados en Filipos, 19. Pero no voy a leer desde el 1, ¿ok? Porque ya sabemos por qué fue encarcelado, ¿verdad? Y sabemos porque ya había ganado a Lidia, ¿verdad? Y prácticamente ella fue bautizada. Pero se recuerda, siempre hay contaminación. Es por una mujer. ¿Qué hacía esta mujer? ¿Le estaba dando ganancias a Pablo? Amén, hermano, ¿están conmigo? ¿Le estaban dando ganancias a Pablo esa mujer? No. Esta mujer tenía espíritu de adivinación. Eso es lo que pasaba. Y claro, le daba gran ganancia a sus amos. Pero entonces miremos desde el versículo 19, ¿ok? Solo un repaso, porque usted ya lo leyó varias veces, esperen Dios que sí. Entonces 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Okay? Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados rasgándoles, las ropas, ordenaron en azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Iban noqueados. ¿Por qué? Los apagaron, les pegaron. Dice el 24, el cual recibió este mandato, dice, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cerco. 25. Pero a medianoche se pone interesante esto. ¿Qué hizo Pablo? Lo que dejamos de hacer nosotros. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, no solo oraban, cantaban himnos. ¿A quién le cantaban himnos? A Dios. Y los presos lo oían. ¿Qué clase de himnos? Glorificando a Dios, que hay un Dios grande. Himnos que tienen el poder de la palabra de Dios para quebrantar esos corazones duros. Esa era la clase de himno, no un himno, aquellos que tratan de hacer himnos hoy en día que no tienen ni siquiera un propósito, ni siquiera un plan de convicción, y mucho menos sacado de la Biblia. ¡Qué tremendo! Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No se escapó nadie. Era de noche, hay silencio, se aprovechó el silencio y los presos, ¿qué pasó? Los oían. Los presos los oían. ¡Qué tremendo! Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pensó que todos los presos se habían ido, pero aquí hay un problema. Se le iba un preso, tenía que pagar con su vida, pensando que los presos se habían huido. La pregunta, ¿fue Pablo un soldado romano? ¿Fue Pablo o no? Sabía lo que iba a hacer el carcelero. Y ya me imagino Pablo desde adentro. Mas Pablo clamó a gran voz desde allá adentro, diciendo,
no te hagan ningún mal, pues estamos aquí. No solo yo, todos estamos aquí. Wow. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué situación es esta? ¿Por qué se postró? ¿Por qué se postró? ¿Sabe por qué se postró? Porque en esos signos va la palabra de Dios, en su oración va la palabra de Dios. Se quebrantó de rodillas, no delante de Pablo directamente, él se puso de rodillas delante de ¿quién? ¿De quién? De Dios. Aquellos que reciban a Cristo han recibido a Cristo. Y han caído de rodillas. La calle llena de polvo, los carros pasando. Digo, Señor, ojalá que no me vaya ni un loco que me vaya a tirar un poquito para acá y me tira también. Me recuerdo que 2 de ellos, en un pick-up con la palangana así baja, recibieron a Cristo en la calle. No me recuerdo si había alguien más conmigo, pero cayeron de rodillas y se hincaron. Ahí se hincaron y ahí recibieron a Cristo. Una calle de tierra pasaban y tiraban todo el polvo. No se importó, y también ellos se concentraron en las cosas de Dios. Un pastor que estuve hace pocos días, que yo le estaba hablando a ustedes, fue al Vaticano. Fue a Roma, porque yo le dije, pues mi hijo Waldo fue a Roma y entró ahí donde está el Papa, y faltaron como se retrasaron como 30 minutos, ¿verdad?, para estar a la par de él, ¿verdad?, tomando fotos con su amigo. Pero él me dice, yo fui a tomar fotos para ver, y tomé fotos de esas cosas que hay, y me dijo él, es tremenda la historia, me dice. Yo soy cristiano, me dice él, pero yo quería ver todas estas cosas en las cuales yo no creo. Me dice, y todo está. Eso fue mi hijo, Walden. Y tomó, dice que de eso lo dice la Biblia. ¿Qué edificios dice la Biblia? ¿Qué templos? ¿No? Todos se jactaban de los templos, ¿se recuerdan? Pues este pastor, estando, Celina estaba ahí, y me dice que llegó con su esposa. Y cuando llegó con su esposa, si mal no recuerdo, ¿sabe qué hizo él? Adentro de la basílica, adentro de eso donde está viendo unos dos que le entran, empezó a dar tratados. Yo no sé cómo lo hizo, porque lo hubieran sacado, ¿no? Y no sé cómo le cayó el tratado a una señora que venía de España, con una muchacha. Y la muchacha llegó y dijo que había hecho un gran sacrificio. Entonces, ¿habla español? Sí, entonces le dio el tratado. ¿Ok? Escucha esto, le dio el tratado. Estaban adentro. Y cuando le dio el tratado, le dijo, es que usted no sabe el sacrificio que he tenido para venir acá. Y era una cosa, dice, en su corazón, de que tenía que ir a la basílica. No sé si me están entendiendo. Tenía que ir, era algo que le empujaba, que ella tenía que ir de España a Roma, a Italia, y entrar. Y entró, usted no sabe, le dijo. Y entonces se le quedó viendo el pastor, que está en Austin, y me dijo, ¿sabes una cosa que pastor Roger me quiero? Y yo le dije, sí, le dije, y de que sí, le dije. Entonces, tú sentías en tu corazón, sí, ¿sabes por qué? Porque tú lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. A mí me impresionó esto. Le dice, por eso que el Señor te puso desde España
que tenías que venir aquí, porque nosotros venimos únicamente de pasada, te vas a salir de pasada, le dijo. Y yo me vine a meter aquí y vi todo esto. Adentro de la basílica, adentro donde está eso que me mostró Walden, que tengo fotos, por cierto, tengo alguna foto, no, sí tengo alguna foto de eso, mandó. Escuche, cayó de rodillas. Cayó de rodillas adentro de donde se mantiene prácticamente, pasa el Papa. Cayó de rodillas y él pensó que, dijo, aquí lo sacan. Recibiendo a Cristo como su Señor y su Salvador, le testificaron y recibió allí mismo. Pablo de la Garza le llamaba la puerta del infierno. De rodillas, y dice Rudy, es que recibió a Cristo. Inmediatamente comenzó a buscar iglesia, a ver cómo comunicarse con ella, ¿no? y le dieron más información. Le digo, por esta razón fue que Dios tocó desde España ir a Italia, meterse a Roma, ir al Vaticano y el encuentro. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Cuando hay un corazón dispuesto. ¿Y sabe qué me dijo? Es que ahí me dijo, escúcheme esto con mucho cuidado, ¿ok? Con mucho cuidado, ¿ok? Aquí este templo no lo respetamos. En las iglesias locales no lo respetamos. ¿Por qué? Porque a veces venimos como que vamos a fiestas, a veces venimos como que realmente vamos a cualquier otra parte, cuando realmente deberíamos vestir de una forma adecuada, venir al templo. Y me dijo el pastor cuando yo entré, me dice ahí que tienen que vestirse adecuadamente. Minifaldas las sacan, ¿sí o no? Lo sacan. Pero muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera respeto aquí adentro del templo. Venimos prácticamente peladas las piernas, venimos ya semidesnudos, sino que realmente en las iglesias locales es lo que pasa. Miren cómo se juntan las cosas. Pero me dice él, y cuando miré eso dije, vaya, me dijo. Y pum, entró, y cuando entró, fue y te empezó a ver ahí que no tomó muchas fotos, porque lo único que tenía que tomar eran de gente encuerada, desnuda, completamente desnudos. Y se tiró la gran carcajada. Oye, y dicen que no, que se entren vestidos adecuadamente. Y todo lo que está arriba en el techo, desnudos, acostados, mujeres, hombres y todo desnudos. Allá adentro. ¿No se contradicen, hermanos? ¿No se contradicen? Es como el que yo le dijera, entre adecuadamente a miembros. Para los que no son miembros, pues se les va a enseñar, porque no conocen la palabra del Señor. Pero un miembro, no sé si me explico. Bien, bueno, y qué casualidad, ¿no? Y eso pasa muchas veces en iglesias, que no vamos vestidos adecuadamente. Pero él me sorprendió cuando me dijo, sí, ahí dice que te deben de vestir adecuadamente, pero nomás eres un paciente, no todos están encuerados. Pues nos reímos los dos, porque prácticamente se dicen, ¿están conmigo, hermanos? ¿Están tristes? ¿Están tristes? ¿Están llorando? Estamos en el 25, ¿no? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron. Después despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, esta es la hermosa, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Wow. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor, es decir, le testificaron a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, en aquella misma hora, de la noche, los llevó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Perdón. Y llevándolos a casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿En quién? ¿En quién? En Dios. Yo no sé cómo mira usted esto. ¿Le imposibilitó a Pablo? Es mi pregunta. Hablar del evangelio porque estaba preso, hermanos. ¿Le imposibilitó a Pablo porque estaba en el cepo? ¿Le imposibilitó a Pablo porque estaba hasta el fondo, hasta el final, hablar de Cristo? ¿Cuántos obstáculos no había para Pablo para hablar de Cristo? ¿Cuántos obstáculos no había para hablar de Cristo? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Ay, sufrimos con el trabajo. Wow. Sufrimos con el tráfico. Wow. Sufrimos con nuestra familia de estarlas acarreando. Vamos a testificar. Wow. Nosotros, es lo que les vuelvo a repetir. Nosotros primeramente para ir a testificar no vemos la palabra de Dios, no vemos desde bajo el punto de vista donde Dios está, sino que vemos todos los obstáculos. Eso es lo que vemos. Todos los obstáculos vemos. ¿Y qué son esos? ¿Qué son los obstáculos? ¿No son excusas? Son excusas. Una persona que se salve, ¿no es una gran victoria? Una persona que se salve, usted no sabe cuánto impacto va a hacer en ese carcelero. Él recibió a Cristo, él recibió la palabra de Dios oyendo himnos y oyó orar a Pablo. Y qué impacto, porque toda una familia vino a los pies de Cristo. Con cada uno de nosotros, ¿cuánto no podemos hacer? Si solo uno que haga, ¿cuántas almas no se pueden ganar? Es triste, ¿no? ¿Sabe por qué no ganamos almas? Primeramente porque estamos en pecado. No hemos crecido espiritualmente. ¿Sabe qué es una persona que únicamente
no le gusta servir a Cristo, no le gusta servir a Dios, pero sí se llena de toda la Biblia. ¿A qué se asemeja eso? ¿A quién es esa persona? ¿A quién? ¿No lo sabe? ¿A quién? A un fariseo. A un fariseo. Un fariseo lo sabe todo. Un fariseo no lo aplica a su vida. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó el Señor Jesucristo? No una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces. ¿Cuántas veces no lo llamó a eso? ¿Qué le llamó? ¿Qué le llamó? Hipócritas. Están actuando. Está actuando. Es lo peor que puede haber. Hermanos, si yo les digo a ustedes cuántos hermanos en Cristo he visto que vienen con una fuerza a trabajar en la obra del Señor, hermanos, dan ganas de llorar. Son muchos que han tirado la toalla. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. ¿Qué es esto, pastor? Es el sufrimiento. No lo soportan. Hay algunos peores que cuando entremos al capítulo 3 vamos a entender esto más de lo que estoy hablando. Algunos son de la apostasía, son apóstatas. Estoy hablando en serio. Los puede tener el pastor aquí a la derecha y se dan vuelta. Los he visto, hermano, he pasado por todo esto. Pero no va a venir con una predicación aquí de quejarme de todas las cosas que he visto y todo esto. No. Eso me sirve a mí. ¿Para qué me sirve? Si el Señor lo ha puesto en mi camino, es para que yo aprenda a que ninguno de nosotros debemos de desmayar. El que desmaya es un débil. En mi debilidad se muestra. Yo no estoy hablando de esa debilidad. La entrega de Cristo es completa. Si miras a Cristo, si miras a otras personas, estás perdido. Duele. Yo decía, ahora ya no lo digo. Ahora le digo, Señor, gracias que cambiaste mi mente. Pero antes decía yo, cuando miraba a buenos pastores y miraba lo que le hacían, los líderes le hacían eso a los pastores, los líderes. Decía, yo no quiero ser pastor. Pero digan ustedes, yo no quiero ser pastor. Lo que los líderes hacen. No. Cuando empecé a aprender, digo, Señor, no te hay que seguir. ¿A cuántos pastores no he visto que los líderes les fallan? ¿A cuántos pastores no he visto que se quedan solos? Les debaten el pastorado. A Pablo no le discutieron mucho con el apostolado. A Pablo. Sin embargo, doy gracias a Dios. En mi posición tengo que verlo desde el punto de vista de Dios. ¿Qué tiene que ver? A ver si de esta persona que ha fallado hay un poco en su corazón adentro en que se pueda trabajar. Porque si le quitas todo, ¿qué pasa? Allá está Satanás esperando. Y lo he visto. ¿Sabe la historia de Saúl? ¿No? Desperdició todas las cosas de Dios. Me refiero al rey Saúl. Desperdició todas las cosas de Dios. Las vio de otra forma. Más adelante vamos a ver eso. Las perdició. Sin embargo, David sufrió y le sufrió al ungido Saúl. Pero le miraba desde el punto de vista como Dios miraba las cosas.
Hoy están dando un evangelio barato, una doctrina barata, todos saben todo. ¡Wow! Es increíble la clase de cristianismo que estamos llevando. Y los tropiezos que hay adentro de la iglesia. Tiene que haber tropiezos adentro de la iglesia, sí. Para ver quiénes tienes de pilares. Porque vienen las pruebas, todos son pruebas. En el momento sientes que te ahogas, en el momento sientes que prueba. ¿Cuántas veces no he tenido que poner a rodillas en varias de las iglesias que he estado? Digo, Señor, ¿cómo voy a pasar esta prueba? Ver dónde está tu luz, Señor. Tengo que verte dónde está, en qué estoy fallando. ¿Y qué es lo que tenemos primeramente si vamos a llegar a la presencia del Señor? ¿Qué es lo primero que tenemos que quitar de nosotros mismos, hermanos en Cristo? ¿Qué es lo primero que tú tienes que quitar? Lo que yo tengo que quitar, ¿qué es? ¿Lo sabes? ¿Qué es? El orgullo. El orgullo. Porque el orgullo es tu justicia para ti mismo. Y muchas veces los orgullos empiezan desde los púlpitos, desde los pastores. Sí. Eso es lo que le está enseñando a mucha gente. El orgullo. ¿A qué vino Cristo? ¿A que le sirviera? ¿O a servir? Pues dura la prueba de fuego. También le capacitó para guiar, que fuera perdonado ese carcelero. No fue el terremoto que trajo convicción al hombre. El terremoto casi lo lleva al suicidio. ¿O no es cierto? El terremoto que si más se mata, suicidio. ¿Qué fue? Fue la palabra de aliento de Pablo. Fue la palabra de aliento de Pablo. No te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Me imagino oír la voz de Pablo. ¿Sabe cómo se haber oído esta voz allí en ese momento desde allá afuera y estaba desde allá adentro y estaba todo en silencio? No te hagas ningún mal. Todos estamos acá. Esta clase de un amor quebrantado. El corazón de este hombre que postrándose ante Pablo le preguntó cómo podía él ser salvo. La palabra de Dios, la oración y el sufrimiento son tres instrumentos que Dios usa en nuestras vidas. No la despreciemos. Así como la electricidad, hermanos, tiene que pasar por conductores. El Espíritu Santo tiene que trabajar a través de nosotros, a través de los medios que Dios le da y ha provisto. Así es como trabaja el Espíritu Santo. Cuando el creyente lee la palabra, ora, llega a ser más como Cristo. Entre más se asemeja a Cristo, más se le opone el mundo inconverso todo el tiempo. Esto fue lo que a mí me llamó la atención. Esta participación diaria de sus padecimientos. Mira ahí en Filipenses 3:10, por favor. Y fue el miércoles que se leyó eso. Porque esto lo vamos a leer más frecuente. 3:10, cuando lleguemos ya al capítulo 3. ¿Están conmigo? Ok, dice 3:10 de Filipenses. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Paremos un momentito. Okay. No voy a poder explicarles todo, no puedo todavía, pero lo voy a hacer más adelante de lo que respecto a que está diciendo esto. Dice, escucha esta punta. Dice, lo vamos a desglosar más adelante, no ahorita, porque ahorita estamos hablando de los sufrimientos, pero vamos a hablar de esto. Dice, esta participación diaria de sus padecimientos, dice, Él padeció, pero a fin de qué, dice, ¿de qué? ¿Están conmigo, hermanos? ¿A fin de qué? 1. ¿Y el qué? ¿El poder de qué? 2. ¿Y la participación de su qué? Padecimientos. 3. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Vamos a terminar con esto. Hace que el creyente vuelva a la palabra de Dios, a la oración, y así los 3 instrumentos trabajan juntos para proveer el poder espiritual que se necesita para glorificar a Cristo. En pocas palabras, si vamos a tener la mente sumisa, que va con ella, debemos reconocer que hay un propósito que lograr. Es decir, el plan de Dios para nuestras vidas, un poder que hay que recibir, el poder del Espíritu Santo y una promesa que creer por fe. No sé si me explico. ¿Entendieron? Todo esto nosotros debemos de interpretarlo realmente en su misión para poder obtener ese gozo. Hay una promesa que creer. Y eso fue exactamente lo que leímos en nuestro texto bíblico. Ahora, ¿cuál es esta promesa? Bueno, esto lo vamos a descifrar y vamos a hablar un poco más de lo que es el domingo en la mañana. Así que cuando entremos al capítulo 3, lo que estoy haciendo es preparándolos para que miremos esa justicia, esas cosas. Tenemos que ver el pasado, cómo lo está hablando Pablo en el capítulo 3. Vamos a ver cómo trabaja Pablo en el presente, en el capítulo 3. Vamos a ver cómo está viendo Pablo en el futuro, capítulo 3 también. Pero cuando lleguemos ahí, vamos a desglosar todo eso y todos esos versículos para poder entender. Espero en Dios que pongamos en práctica, porque Pablo es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces, cada creyente tiene que leer la Biblia, tiene que orar, estar en oración, y tiene que entender el porqué de sus padecimientos. Es únicamente para glorificar a ¿quién? A Cristo en nuestros corazones. No desmayemos, hermanos. No desmayemos. Cristo está cerca. Ya sea que Él venga, o ya sea que nos lleve. Vamos a tener que ir a dar cuentas del servicio y especialmente de las almas que nosotros desperdiciamos. Es de vital importancia. Entonces nos ponemos de pie y cada uno de nosotros vamos a orar pidiéndole al Señor por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, entonces Celina puede orar, por favor, dando gracias al Señor, y que Dios nos bendiga y que nos lleve bien a casa para el domingo en la mañana. Saben que el domingo en la mañana solo hay servicio en la mañana, en la tarde ya no hay, porque vamos a celebrar el Día de los Padres. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, le damos gracias, Señor, por el momento que nos ha permitido, Señor, de escuchar su bendita palabra, Señor. Siempre poniendo, Señor, cada una de nuestras maldades en sus manos, Señor, y confesándolas, Padre bendito. Y también, Señor, pidiéndole, Padre Santo, por el pastor, Señor, para que usted lo pudiera fortalecer.
su palabra, Señor, para que Él pueda también, Señor, seguirnos enseñando por medio de su Espíritu Santo, que también ore en nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que nos lleve con bien a casa, Padre. Ponemos también, Señor, los cantos que vienen, Señor, y todo lo que vamos a hacer también el día domingo, Señor. Pedimos por ese día, Señor, por los invitados que van a venir, si es su voluntad, Señor. Que usted nos ayude y bendiga el convivio también, Señor, y todo se lo ponemos en sus benditas manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, que nos bendigan esta tarde. Le damos gracias a nuestro Señor por su palabra de esta tarde. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con un canto. Es el himno 459. Yo pertenezco a Cristo. Y después tenemos que hablar ya para ser despedidos de la casa del Señor. Ahora, Señor, vamos a nuestros hogares y le rogamos que usted nos guarde en el camino de regreso a nuestras casas. Y también, Padre, si es su santa y bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el próximo domingo, Señor, aquí a su casa para seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, le damos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga, saludos, hermanos.